A Dios sea la gloria. Mucho de lo que hemos hablado tiene que ver con el mensaje de hoy. Yo me sorprendía y le daba gloria y gracias al Señor como el Espíritu Santo nos pone en esa sintonía, ¿no? Y justamente el mensaje que traía, que tiene que ver con lo que veníamos hablando anteriormente, está en la carta de Pablo, la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2. Vamos a estar estudiando en esta mañana este hermoso capítulo. 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 4. Y he titulado este sermón La oración por los perdidos. La oración por los perdidos. Que mucho estuvimos hablando de eso. Y hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo ha tenido a lo largo de toda la historia la gran responsabilidad delante de Dios de llevar una tarea sumamente importante y que es de carácter urgente, que tiene que ver nada más y nada menos que con el alma de las personas. Esta tarea o este mandato urgente del que les hablo es ir y predicar el Evangelio. Ir y predicar el Evangelio. Difundir las buenas noticias de salvación a todas las personas de este mundo, sin excepción, sin distinción de raza. El Evangelio, hermanos, debe ser predicado. Primeramente, porque es para la gloria de Dios y porque es su voluntad. Y también porque es para beneficio de aquellos a quienes Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y es tan importante, hermanos, cumplir con este mandato, porque el Evangelio, es decir, la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos, es lo único en la tierra dado por Dios con poder y autoridad para transformar la vida de las personas. No hay otra cosa. ¿Por qué? Porque el Evangelio es Cristo. Y a través de Cristo hay salvación. El apóstol Pablo le diría a los romanos, capítulo 1, versículo 16, que él no se avergüenza del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, que es para todos los hombres. Por tanto, el mandato del Señor Jesús en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Iglesia, vayan por todo el mundo y lleven la buena noticia a los hombres de que en Cristo hay salvación. La iglesia es la encargada de anunciar esta verdad. Es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, constituido por personas que han sido redimidas, que han recibido la gracia de Dios y el Espíritu Santo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Fuimos llamados, hermanos, fuimos llamados, escogidos por Dios, no solo para alcanzar la salvación, sino para que a través de la iglesia otros sean alcanzados. Vayan y anuncien el Evangelio a todas las personas, fueron las palabras del Señor. La obediencia de dar cumplimiento a este mandato responde al primer y gran mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente,
y a tu prójimo como a ti mismo. Anunciar el Evangelio, hermanos, traer almas rendidas a Cristo, como les decía anteriormente, es para la gloria de Dios, es por amor de su nombre, por amor al prójimo. Pero existe una gran dificultad que a veces no nos permite cumplir fielmente con este mandato. Y es que no podemos traer almas para Dios si primeramente nosotros no vamos a Dios. No podemos traer almas para Dios si primeramente nosotros no vamos a Dios. ¿Y de qué manera el creyente va a Dios? En oración. Buscando estar en consonancia con la voluntad de Dios, pidiendo, clamando a Dios por las necesidades como lo estuvimos haciendo durante esta mañana. Pero por sobre todo, siempre, hermanos, que se haga su voluntad. Amén. Que ante todo se cumplan sus propósitos eternos. El apóstol Pablo diría a los colosenses en el capítulo 4, versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración. Dediquen siempre tiempo a la oración. Manténganse constantes en la oración, dice en otras versiones. Como sabemos, hermanos, la oración es una parte fundamental en nuestras vidas, en la vida de cada creyente. Y aunque muchas veces tenemos grandes luchas que en lo espiritual que nos impiden orar y meditar en la palabra, debemos saber que en nosotros está la responsabilidad de esforzarnos por hacerlo. Primero porque, como decía anteriormente, el que oremos es la voluntad de Dios. Y segundo porque nosotros lo necesitamos. Amén. Necesitamos estar en comunión con nuestro Padre. La oración es la que nos permite esto tan hermoso, este privilegio de estar en comunión con Dios. Y de esta manera también, hermanos, podemos tener aún mayor conciencia sobre la gravedad del pecado y la condición de los perdidos. ¿Quién de nosotros no ha orado por sus seres queridos? ¿Quién no le ha pedido a Dios por sus padres, madres, hijos, esposos, esposas? Todos alguna vez hemos elevado una oración por quienes amamos, por quienes queremos. Quisiéramos realmente que se arrepientan de sus pecados. Pero bueno, debemos seguir orando, hermanos. Debemos seguir orando. La Biblia nos deja ejemplo al respecto, que no solo tenemos que orar, como hicimos hoy, por los seres queridos, por aquellos que sufren enfermedad, por nuestras necesidades. Debemos orar por todos los hombres, por todos los hombres. Y la Biblia, como te decía, nos deja ejemplos al respecto. Por ejemplo, te voy a leer algunos. Moisés oró a Dios diciendo, en el libro de Números, capítulo 14, versículo 19, en conformidad con tu magnífico, inagotable amor, por favor, perdona los pecados de este pueblo, así como los has perdonado desde que salió de Egipto. Moisés oraba a Dios por Israel. Esteban, todos lo hemos leído, cuando estaba siendo apedreado, su oración fue mirando al cielo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Hechos 7, versículo 60.
Esteban pedía a Dios que perdonara a estos hombres por ese pecado. No se los tomes en cuenta, Señor. No los castigues por esto. Estas fueron las últimas palabras de Esteban. Por otro lado, también el apóstol Pablo tenía un profundo deseo por la salvación de los israelitas. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 1, Pablo les decía: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y como estos textos hay muchos en la Biblia que nos muestran a hombres de Dios orando por todos los hombres, por arrepentimiento. Y fíjense, hermanos, qué tan importante es orar de esta manera, que el profeta Samuel decía que no orar a Dios por el pueblo de Israel lo consideraba un pecado. Esto está en 1 de Samuel, capítulo 12, versículo 23, que lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. En cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes, decía Samuel, y seguiré enseñándoles lo que es bueno y correcto. Hermanos, orar por los perdidos era lo que la iglesia de Éfeso debía hacer. Compadecerse por aquellos que estaban en tinieblas. A continuación, en el texto que vamos a estudiar, Pablo les va a dar la manera en que debían orar, a quienes debían orar y la razón por la cual debían orar. Vamos a entrar en el texto entonces. Primera de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hasta aquí vamos a ver en esta mañana. Y recordando rápidamente el contexto de esta carta, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, primero con el fin de que se encargara de detener a falsos maestros que se encontraban en la iglesia de Éfeso enseñando diferentes doctrinas. Con sus falsas enseñanzas, estos que se hacían llamar maestros de la ley estaban provocando un gran malestar dentro de la iglesia. Timoteo tenía que ir y frenar con todo esto y ordenar las cosas dentro de la iglesia. La iglesia debía centrarse en el Evangelio, en la piedad y en la oración. No prestar atención ni perder el tiempo en discusiones y palabrerías inútiles que no eran de edificación y que desviaban a la iglesia del verdadero propósito. Esta era la tarea de estos falsos maestros: entretenerlos con cosas que traían del judaísmo y apartarlos de lo que realmente era importante. Entonces, Timoteo, le dice Pablo, ve y frénalos. Él tenía la responsabilidad de encargarse de estos falsos maestros, y una vez solucionado ese tema, el apóstol Pablo comienza a dar recomendaciones a Timoteo diciendo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Pablo, como vemos, le va a dar instrucciones a Timoteo sobre una de las tareas
importantes que la congregación debía hacer cuando se reunían. Y es que primeramente se ore. Exhorto, decía Pablo. Es decir, instaba, alentaba a Timoteo y por consiguiente a la iglesia a que esto se haga en primer lugar, ante todo. ¿Cuál era esa recomendación? A que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Lo que estaba haciendo el apóstol Pablo dando esta lista era enfatizar sobre la importancia de orar utilizando estas maneras. ¿Y por quiénes debían orar de esta manera? Por todos los hombres. Por todos los hombres. En primer lugar, Pablo utiliza la palabra rogativas. En otra versión, como la NBI, se traduce en súplicas. El sentido de esta palabra era realizar una petición ferviente a Dios por las almas de las personas. Pedir con humildad por todos los hombres para que reciban el Evangelio y se arrepientan de sus pecados. Rogar, esta palabra está referida más precisamente al pedido a Dios por el cumplimiento de una necesidad específica. Y esta necesidad específica que tenía la iglesia era orar por los perdidos. A lo que el apóstol Pablo también añade otra palabra, la palabra oraciones, que también se hagan oraciones. Esta es una palabra más abarcativa, pero lo que Pablo nos quería decir es que la oración por los perdidos, finalmente dirigida a Dios, es como un acto de adoración, ya que por cada pecador arrepentido, Dios recibirá más gloria. Diría el apóstol Pablo a los Corintios, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 15. Pablo les decía: todo esto es para beneficio de ustedes. Y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Amén. Que más hombres lleguen al conocimiento de la verdad, para la gloria de su nombre. Amén. Para la alabanza de su nombre. Refiriéndose al Señor Jesús, el autor de Hebreos, me estaba saltando una parte. Después de recomendar esto de parte de Pablo, que se hagan rogativas, oraciones, también va a añadir esta palabra, peticiones. Peticiones. En griego, esta palabra es enteusis. Es la misma palabra que se emplea para referirse a la intercesión de Cristo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26. El apóstol Pablo diría: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, y acá viene esta palabra, enteusis, es decir, pide, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Y refiriéndose al Señor Jesús, el autor de Hebreos, capítulo 7, versículo 25, diría: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder, para pedir por ellos. Por el sacrificio de Cristo, hermanos, ahora los creyentes, nosotros tenemos acceso al trono de la gracia de Dios, para pedir al Padre, para interceder por los pecadores, sabiendo algo fundamental, hermanos, que somos escogidos
escuchados por Él. Amén. Hasta aquí vemos a la exhortación de Pablo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y finalmente va a agregar acciones de gracias. Esto es lo que cierra el círculo en la vida de oración de cualquier verdadero creyente. Orar, hermanos, con un espíritu agradecido. Verdaderamente, hermanos, dando gracias a Dios por todo, por el Evangelio que se ha extendido a toda criatura, es decir, a todo hombre y mujer. Gratitud a Dios porque somos portadores de la gracia salvadora de Dios. Privilegiados, hermanos, en poder llevar el Evangelio. Gratitud porque ante este mensaje que nosotros conocemos y tenemos en nuestras manos, algunos pueden responder con fe y arrepentimiento. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Y ese debe ser nuestro corazón, hermanos. El corazón del verdadero creyente debe estar siempre lleno de gratitud. Damos gracias por todo porque conocemos quién es nuestro Dios. Entonces Pablo le dice a Timoteo, oren, pidan a Dios, rueguen, supliquen, intercedan por todos los hombres. ¿Y qué quería decir Pablo cuando decía o se refería a todos los hombres? Los hombres de todo pueblo, de toda raza y nación, sean judíos o gentiles, porque la salvación es para todos. Y va a agregar Pablo en el versículo 2, y también la salvación, y por quienes hay que orar, son por los reyes y por todos los que están en eminencia. Reyes, emperadores, en ese tiempo procónsules, gobernadores y toda autoridad, es decir, todos los que están en eminencia. Por ellos también hay que orar. Amén. Y algo muy particular ante este pedido era que en aquel tiempo en el que Pablo escribe esta carta, se encontraba gobernando nada más y nada menos que el emperador Nerón. Todos conocemos a través de la historia que fue un hombre cruel, blasfemo, fue perseguidor de la iglesia, asesino, torturó a muchos cristianos. Pero Pablo, al hacerle este pedido a Timoteo, a la iglesia, les está diciendo que también tienen que orar por él. La oración, hermanos, por los reyes y por todos los que estaban en eminencia, no solo debía limitarse a pedir que sean sabios, que sean justos, que sean buenos administradores del pueblo, sino que fundamentalmente había que orar para que ellos se arrepientan de sus pecados y crean en el Evangelio. Te voy a leer unas palabras del apologista del segundo siglo, Teófilo de Antioquía. Diría: yo mejor honraré al rey que a sus dioses, no en realidad adorándolo, sino orando por él. Pero a Dios, al Dios vivo y verdadero, yo lo adoro, sabiendo que el rey está puesto por él. Honre al rey, esté sujeto a él y ore por él, porque si lo hace, hace la voluntad de Dios. Estas eran las palabras de este hombre, que formaba parte de la iglesia primitiva. Había una razón muy importante por la cual Pablo le daba esta recomendación a Timoteo. Y es que también iba a resultar en beneficio para la iglesia, porque iba a contribuir que los efesios, dice el texto, vivan quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La Nueva Traducción Viviente lo traduce:
para que podamos tener una vida pacífica y tranquila. El Hijo de Dios, hermanos, siempre debe vivir de esta manera, sin pleitos, sin discusiones, sin quejas, sin banderas políticas, llevar una vida pacífica y tranquila, porque esto contribuía a la predicación del Evangelio. La Iglesia debía centrarse en lo que era lo más importante, proclamar el Evangelio motivados por el amor y orar por estas personas. Esto también hacía que no hubiera entre ellos ningún pensamiento de rebelión o de resistencia con respecto a los gobernantes, y que entraran en un área que no les correspondía, en peleas que no debían tener. El apóstol Pablo le diría a Tito capítulo 3, versículo 1, que lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Recuérdales a los creyentes, decía Pablo, que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. Esta era la manera en que los creyentes se debían conducir con respecto a este tema. Así que Timoteo ora junto con la Iglesia por todos los hombres, por los reyes y los que están en eminencia. Oras por ellos, Timoteo, para que vivan quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Amén. Para alcanzar esa paz, esa tranquilidad, los efesios también debían esforzarse, dice Pablo, en la piedad y la honestidad. Cuando habla de piedad, se refiere a que ellos debían vivir una vida centrada en el Señor. Que todo lo que hicieran lo hicieran para la gloria de Dios, en santidad y obediencia. De esta manera conseguirían tener una conducta apropiada, es decir, vivirían honestamente. Continúa el versículo 3 y 4 diciendo: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El apóstol Pablo, hermanos, escribe estos versículos, en estos versículos que acabo de leer, la verdadera y suficiente razón por la cual la Iglesia debía obedecer y orar por los perdidos. Dice la palabra de Dios, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Esto es bueno. Quiere decir que esta es la buena voluntad de Dios. Es noble que la Iglesia haga esto, es correcto. Esto le agrada a Dios. Amén. La palabra agradable viene del griego apodechomai, que significa recibir alegremente, aceptar con satisfacción o dar la bienvenida de todo corazón. Es así como Dios recibía las oraciones de sus hijos por los perdidos, alegremente, con satisfacción. Esto es agradable y acepta las oraciones nuestro Señor por los perdidos. ¿Por qué? Porque eso es consecuente con su deseo de que se salven. El verso 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere decir Pablo con estas palabras de que Dios quiere que todos los hombres sean salvos? Bueno, en primer lugar, al parecer, con estas palabras Pablo lo que buscaba era contrarrestar la enseñanza
de los falsos maestros que estaban en la iglesia de Éfeso, porque ellos decían que la salvación era solamente para los judíos. Por tal motivo daban poca importancia a la evangelización de los gentiles. Así que Pablo pide que se ore por todos los hombres, porque esto, dice Pablo, es bueno para Dios, ya que quiere que todos los hombres de todo pueblo, raza, nación, etnia, sean salvos. No hay fronteras para el Evangelio, no hay límites para el Evangelio. Este pasaje ha traído también algunas discusiones, controversias en cuanto a su significado, porque a simple vista cuando uno lee este pasaje puede pensar que Dios decreta que todos los hombres serán salvos. Esto es a lo que se le llama el universalismo. Pero esto no es así. De hecho, Pablo le va a decir a Timoteo un poco más adelante, para aclarar esto, en el capítulo 4, versículo 1, le diría Pablo a Timoteo: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. También en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, versículo 30, dice la palabra de Dios: y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y un poco más adelante, en el versículo 46 de este mismo Evangelio, dice la palabra: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y estos son algunos de muchos pasajes que se encuentran en las Escrituras y que claramente nos dicen que no todos los hombres serán salvos. Muchos irán a condenación eterna. Y este es el propósito de Dios: que haya algunos que respondan al Evangelio que Él haya escogido y otros que permanecerán en condenación. Y en algún sentido, hermanos, el deseo de Dios por la salvación del mundo, el deseo de Dios por la salvación del mundo es diferente a su propósito eterno. En estas palabras de Pablo se ve claramente reflejado el deseo de Dios. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero la verdad, hermanos, es que el hombre rechaza a Dios por causa de su pecado. El hombre es totalmente culpable y merecedor de su condenación. Juan, en el capítulo 3, versículo 19, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta es la realidad del ser humano. Ama más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Pero la tarea de la iglesia, hermanos, la tarea de la iglesia es sacarlos de esa oscuridad, es orar por ellos, por todos los hombres, para que se arrepientan de sus pecados, por los gobernantes. Orar, hermanos, orar sin cesar, con plena seguridad y sabiendo por la palabra de Dios que esto es bueno y agradable delante de Dios. Porque esa es su voluntad, que la iglesia ore, que la iglesia ponga su mirada sobre los perdidos. Muchas veces oramos por los misioneros y eso está muy bien que lo hagamos y aún más deberíamos hacerlo. Los misioneros que están siendo perseguidos en países como Corea del Norte, Afganistán, Nigeria y otros tantos. Y aquí hemos visto y descubierto a través de la palabra que también debemos orar por los gobernantes de esos países. Esto tampoco quiere decir, hermanos, que vamos a orar por ellos
y se va a detener la persecución, o quizás ellos se entreguen a Cristo. Eso no lo sabemos. Solo Dios sabe y lleva adelante sus propósitos eternos. Amén. A nosotros, a la Iglesia del Señor Jesucristo, nos toca orar por ellos y predicarles el Evangelio. Y si es la voluntad de Dios que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, como dice Pablo. Cuando el apóstol Pablo habla de esto, ¿no?, de que vengan al conocimiento de la verdad, está hablando de aceptar el verdadero Evangelio, de conocer esta verdad que trae salvación a los perdidos. Y para ir terminando, Iglesia del Señor Jesucristo, como hemos visto en este texto, hermanos, la oración es una parte fundamental en la vida del creyente. Tomémoslo de esa manera, con seriedad. Busquemos los momentos, los tiempos, esforcémonos para que así sea, para que oremos y en nuestras oraciones tengamos presente lo que acá hoy la palabra nos enseña: orar por los perdidos. Era lo que Pablo le recomendaba a Timoteo en primer lugar, cuando la iglesia se reunía como estamos reunidos nosotros. Oren por los perdidos para que el Evangelio los alcance. Oren en todo momento para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, es decir, sea aceptada por todos los hombres, como les decía el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Pero sobre todas las cosas, hermanos, oremos en humillación, sabiendo qué es lo que Dios quiere que hagamos, sabiendo que es bueno y es correcto delante de Dios, agradable, y que nos pone en sintonía con su voluntad, que es lo que todos queremos, hacer la voluntad de Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, dice, finaliza Pablo este versículo diciendo, y vengan al conocimiento de la verdad. Y por ese mismo motivo el Señor Jesús, nuestro Señor, se dio a sí mismo en rescate por todos. Primera de Timoteo, capítulo 2, unos 2 versículos más adelante, el versículo 6, dice la palabra: Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Sigamos orando por los perdidos.